Mi nombre es Rafael Echevarne, soy el director general de ACI LAC, y es un gran placer el daros la bienvenida en este seminar sobre SMS. Si hay un tema realmente en el mundo de los aeropuertos que es importante, uno de ellos, uno de los top 3 en estos momentos, yo diría que es el tema del SMS. No solamente por la importancia que tiene, sino por la complejidad que muchos aeropuertos, como lo ven de muchos aeropuertos, ¿no? Es un tema que muchas veces creemos que es innecesariamente complejo para los aeropuertos para implementar el SMS. Yo hasta febrero de este año era CEO de Montego Bay Airport, MBJ Airports Limited, en Jamaica, y me di cuenta de la importancia de aproximarse al SMS de una forma pausada, de una forma tranquila, con las raíces bien enraigadas, ¿no? Y de hecho allí trabajé muy de la mano de la señora Daniela Roach, que hoy nos acompaña en este seminar. Y por eso está aquí, porque es una figura realmente de nivel internacional a la hora de trabajar en todo lo referente a SMS. También tenemos con nosotros hoy a María Elena Sandoval, que es una compañera de ACILAC en la oficina de Panamá. María Elena también es una experta en el tema de SMS, habiendo hecho muchísimo trabajo en los aeropuertos de Panamá. Una persona a la que respeto mucho porque realmente conoce el tema en profundidad. Y tenemos también hoy aquí a Rodrigo Ribeiro, que realmente pues entiendo que también conoce muchísimo el tema. No te conozco personalmente, Rodrigo, pero vamos, te agradezco mucho el hecho de que estés con nosotros. No quiero dilatarme más en el tiempo, de hecho, reforzar la importancia del SMS para los aeropuertos de la región y animaros a que pues participéis activamente en este webinar, a pesar de que no podemos hablar, sino que enviéis los correos. Y sin más, voy a dar paso a mi compañero Francisco Medela, que os va a explicar cómo funcionará este webinar. He hablado en español, la próxima vez lo haré en inglés. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael, por la introducción. Como habrán visto en pantalla y habrán podido comprobar, en la función de chat y opción de preguntas y respuestas de Zoom está desactivada, por lo que les animamos a que envíen sus preguntas a la dirección que ven en pantalla, info@asilac.aero, y en la medida de posible y al finalizar las presentaciones intentaremos que los panelistas puedan contestarlas. De igual forma, como habrán podido comprobar, tenemos en esta ocasión interpretación simultánea. En el menú de la parte inferior de Zoom podrán elegir el canal de su preferencia, si desean elegir el idioma español o el idioma inglés. Una de las opciones que tienen también es silenciar el audio original. De esta forma evitarán que se escuche la voz del panelista e el intérprete al mismo momento. Sin más, quiero presentar a Rodrigo Ribeiro, especialista AGA del Sistema Regional de Vigilancia de Seguridad Operacional, que nos hará una presentación de la normativa aplicable al SMS. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Francisco. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar un poquito aquí un poco pensando del lado del Estado, de las autoridades de aviación civil, que son quien mantiene el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia y la Seguridad Operacional, que es un sistema que reúne 12 Estados miembros, la mayoría sudamericanos más Cuba, y nosotros en el sistema que está anidado ahí dentro de la oficina regional de la OASI, tenemos el mandato de asistir a los estados. Entonces hablamos muchísimo con los inspectores de aviación civil, y voy a hablar un poquito del anexo 19 y de la relación
del SMS y del proceso de certificación de aeródromos. Si puede pasar, por favor, Francisco. Bien, el anexo DC9 es el documento que en 2013 reúne todos los SARPs relativos a gestión de la seguridad operacional de la OASI. Entonces, ahí están reunidos los estándares y los métodos recomendables. Pero obviamente que el SMS en la OASI empezó mucho antes que el anexo DC9. Solo que el anexo DC9 trajo, principalmente su segunda edición, y se puede pasar un poquito, novedades de cómo se ve el sistema de gestión de la seguridad operacional. ¿Puede pasar uno más, Francisco, por favor? Eso. Entonces, el anexo DC9, en verdad, si uno ve cuál es la estructura del anexo, ve que es un anexo bastante corto, no es largo, y el sistema de gestión de la seguridad operacional es solamente el capítulo 4 del anexo y también el apéndice 2. Pero el anexo trae la parte de responsabilidades estatales en materia de gestión de la seguridad operacional y la parte que es una parte que vino con una importancia muy grande desde la segunda edición, que es la parte de compilación, protección, compartición e intercambios de datos sobre seguridad operacional, que hay el capítulo 5 en un apéndice. Entonces, para los estados y para las autoridades de aviación civil, que es quien está regulando, fiscalizando, certificando los operadores de aeródromos en cada estado, fue pasada una estructura dentro de la OASI que relaciona directamente dos conceptos, que uno es de la supervisión de la seguridad operacional o del sistema estatal de supervisión de la seguridad operacional, que es el SSP, State Safety Program en inglés, con el sistema de gestión de la seguridad operacional, que es SMS, que es el más conocido y que es de obligación directa de los operadores. Y ese sistema, si puede pasar uno más, por favor, Francisco. Esos dos sistemas están directamente relacionados. Entonces, el Estado como regulador tiene una obligación de hacer la supervisión de la seguridad operacional en su estado. Entonces, el gobierno, la autoridad de aviación civil, todas las entidades gubernamentales que son responsables por el compromiso que tiene internacional junto a la OASI, junto a los otros estados que forman la OASI y por el convenio de internacional de aviación civil. Y los estados imponen a los proveedores de aviación civil, a los proveedores de servicio de aviación civil, que implanten en sus operaciones un sistema de gestión de la seguridad operacional que es el SMS. Ese sistema SMS tiene que trabajar armónico con el sistema del Estado. Entonces, los objetivos estratégicos, tácticos operacionales que tiene el sistema gubernamental está de acuerdo a las reglas que pone para el SMS de los estados. Pasa uno más, por favor, Francisco. Y mira que una nota que hay en el anexo DC9 y ahí impacta directamente a los operadores, en ese caso operadores de aeródromo. Ninguna disposición de ese anexo tiene por objeto transferir al Estado las responsabilidades del proveedor o explotador de servicios de aviación. Entonces, aunque el anexo hable de obligaciones del Estado de supervisión de la seguridad operacional, la gestión de la seguridad operacional es responsabilidad del proveedor de servicios de aviación, sea un taller de mantenimiento, sea una aerolínea, sea una escuela de aviación civil o sea
un operador de aeródromo. Y el SMS tiene el objetivo de que esa gestión de la seguridad operacional sea lo más profesional posible. El SMS está ahí hace bastante años, pero cree que el área de aeródromo está un poco menos maduro que en otras áreas, o por lo menos menos oficialmente implantado, quizás, por lo menos lo que veo aquí en los estados sudamericanos. Pero hay que entender, ¿se puede pasar uno, por favor, Francisco? Hay que entender que la gestión de la seguridad operacional, ella ya existe. Cree que todos los operadores de aeródromo, todos los que trabajan en un área operacional de un aeródromo, que trabajan con operaciones, una de las grandes preocupaciones es la seguridad operacional. Pero el SMS es una forma de tener un registro, una metodología, un patrón de cómo gestionar esa seguridad operacional. Entonces, ese SMS, para que sea implementado, el anexo 19 dice que hay orientaciones en el documento 9859 y que el SMS del explotador de aeródromo certificado, y ahí hace un enlace con el anexo 14, que es donde se dice que los estados deberían certificar sus aeródromos internacionales. Ese SMS debe ser aceptable para el estado responsable de certificar el aeródromo. Pasa uno, por favor, Francisco. Bien. El SMS de un proveedor de servicios, sea cualquier proveedor, porque el anexo 19 no solamente se aplica a aeródromos, obviamente se aplica a todo la industria de aviación civil, o para todos los tipos de servicios, se establece conforme los elementos del apéndice 2 del mismo anexo 19. Muy importante, y eso es algo que debe estar, que es algo que para los operadores debe estar claro, y también para la autoridad de aviación civil es algo que siempre trabajamos, y está explícito en el anexo. El SMS se ajustará a la dimensión y a las complejidades de los productos o servicios del proveedor de servicios. O sea, el SMS parte de componentes y elementos que vamos a ver que son los mismos. Pero cómo se implanta cada uno de ellos depende, sí, de la complejidad y de la dimensión del proveedor. El Estado debe asegurar que el proveedor elabore un plan para facilitar la implantación del SMS, aunque ya deberíamos todos estar con el SMS implantado. Aeródromos todavía está un poco retrasado. Pasa una, porfa. Bien, esos son los componentes y elementos del SMS. Eso está en el anexo, el apéndice 2 del anexo. Ese es fijo, no hay cómo cambiar eso. Es una reglamentación internacional, los estados tienen que cumplir eso y replicar eso en sus normativas nacionales. Pero ¿cómo se implementa eso? ¿Cómo hago una identificación de peligro? ¿Cómo mantengo una biblioteca de peligro? Por ejemplo, es una de las cosas que está en la gestión de riesgo. ¿Cómo gestiono mi cambio? ¿Cómo divulgo, promociono mi SMS? Que es el componente 4. ¿Cómo comunico? Eso depende de la estructura. Si un aeródromo es pequeño, tiene, no sé, hay aeródromos, aunque internacionales, que tienen, no sé, 10 operaciones por día. A veces hay un avión a cada vez en la plataforma. Hay la estructura administrativa, hay, no sé, 10 personas, 20 personas que trabajan en el operador de aeródromo. Hay otros aeródromos, obviamente, que hay miles de personas, hay docenas, a veces mucho más de 100, 200 aeronaves estacionadas o siendo
recibidas al mismo tiempo en la plataforma. Obviamente que las herramientas, los procesos, los procedimientos van a ser distintos para lograr los mismos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Son los objetivos que están relacionados a los elementos y componentes del SMS. Pasa uno, por favor, Francisco. El anexo 14 dice que, como parte del proceso de certificación, los estados deberían otorgar un certificado. Antes de otorgar el certificado, debería aceptar o aprobar un manual que incluya el sistema de gestión de la seguridad operacional. Entonces, ahí se hace el enlace. El anexo 14 es aeródromos específicamente. Y hace el enlace que el manual de aeródromos, el proceso de certificación, debe ser condicionado a que el operador de aeródromo presente un manual. Y este manual, o como anexo a ese manual, que también hace parte, debe incluir cómo es el sistema de gestión de la seguridad operacional del operador. Y una nota del anexo 14 remite eso al anexo 19. ¿Y cuáles son los impactos del sistema de gestión de la seguridad operacional del SMS en el mismo proceso de certificación de aeródromo? Mira, el proceso de certificación de aeródromo, que no es el objeto aquí del tema específico, pero la certificación de aeródromo tiene que ver con el Estado asegurando, otorgando al operador de aeródromo digamos así, un certificado, algo que le dice: el Estado hizo una evaluación de ese operador que está operando este aeródromo, y en esta evaluación el Estado dice: ese operador tiene condiciones de operar ese aeródromo garantizando un nivel adecuado de seguridad operacional. Esto dice el certificado. El certificado es un compromiso del Estado, porque el Estado que está otorgando, y obviamente bajo compromisos que son asumidos por el operador de aeródromo. Y el Estado, obviamente, cuando tiene que certificar un aeródromo y decir ese operador puede operar con un nivel bueno de seguridad operacional, debe confiar en eso. ¿Y cómo se confía en eso? Si el Estado obviamente no va a estar 100% del tiempo ahí en el operador, no va a estar un inspector ahí operando. El Estado no es operador de aeródromo. El Estado sabe que el operador tiene un sistema maduro para gestionar la seguridad operacional. Pasa uno, por favor, Francisco. Entonces, cada Estado, eso no es definido por la OASI. Cada Estado, en su reglamentación nacional, define cuál es el nivel de madurez o cuáles componentes, elementos deben estar la implantación del SMS como mínimo, como condición mínima para otorgar un certificado de aeródromo. Ese nivel de madurez del SMS del operador, yo voy a poner aquí puedo, pero en verdad debe ser considerado por el Estado, por ejemplo, cuando es necesario otorgar desviaciones o exenciones en el proceso de certificación. Es muy difícil, diría, nunca he visto en mi vida un proceso de certificación de aeródromo en que no es necesario otorgar una desviación o exención. Los aeropuertos, los aeródromos tienen diseños a veces que no atienden todas las normativas de característica física, por ejemplo, del anexo 14 o de las normativas nacionales. Hay pequeñas cosas que deben ser hechas, a veces hay desviaciones grandes de los parámetros, por ejemplo, de reza, de franja de pista, a veces pendientes, a veces obstáculos, que como no se cumple, se debe hacer un proceso, evaluar estudios aeronáuticos para que el Estado otorgue una exención de desviación. Cuando el Estado otorga eso, está confiando en procesos, en procedimientos, en evaluaciones hechos por el operador, y eso es más fácil confiar y cuando el nivel de madurez del SMS está más fuerte, ¿no? Está más maduro.
Y también hay una orientación directa, eso todavía no afecta mucho a los estados, creo, sudamericanos, no sé si a toda Latinoamérica, pero hay algo más recién en el Panza Aeródromos, el documento 9981 de la OASI, que orienta a los estados que la planificación, o sea, la forma y la intensidad de la vigilancia, el oversight que hago sobre mis aeródromos, deberían basarse en el nivel de madurez del SMS. En países, por ejemplo, Canadá, otros, que Canadá yo sé porque ya me hicieron, pero probablemente otros, cambiaron totalmente su forma de vigilancia, fiscalización, de la parte tradicional para una parte en que se basa en vigilar el SMS del operador. El operador hace su evaluación, su gestión, y el Estado averigua si el SMS del operador está funcionando. Voy a pasar uno más, Francisco. Entonces, ya para finalizar, el anexo 19 no pone detalles de cómo es una implantación del SMS. Remite eso al documento 9859, que creo va a ser objeto ahí de la charla de María Elena la próxima. Y aunque, perdona, incluso el 9859 tampoco detalla muchas cosas. Y remite eso, puede pasar uno más, en su última edición, que fue bastante encortada, remite a la página construida por la OASI de Safety Management, donde ahí sí hay informaciones más detalladas de buenas prácticas, de orientaciones, de sugerencias de cómo implementar el SMS. Y por último, yo creo que es bastante interesante una última que puse ahí en la última diapositiva, por favor, Francisco, ya estoy ultrapasando mi tiempo. En esa Skybrary, que esa biblioteca que es pública de material sobre seguridad operacional y aviación civil, hay un trabajo muy bueno que fue hecho y que fue actualizado con las últimas enmiendas y ediciones del anexo y del documento 9859 por el SMICG, que es el Safety Management International Collaboration Group, que es una herramienta de evaluación del SMS. Es una herramienta que pone ahí preguntas para cada elemento y componente, un total de 47 ítems. Y esa herramienta está en inglés en esa página. Nosotros en el sistema tenemos una versión en español. No está pública, pero es de los estados, es pública también. Podemos quizás compartir, no sé si directamente por medio de las autoridades de aviación civil. Esa herramienta permite al operador, es para el Estado también, pero para el operador también permite que haga una autoevaluación y su análisis de brechas para planificar o hacer seguimiento a la implantación del SMS. Entonces, esa herramienta me parece una herramienta bien interesante y sugiero que al que no conoce esa herramienta, estamos recién trabajando en un proceso de certificación junto a Chile, en un aeródromo de Chile, y estamos usando el operador, pasé esa herramienta, estamos usando esa herramienta el operador está usando para su autoevaluación. Y aunque obviamente que haya que aprender inicialmente cómo usarla, pero es una herramienta que trae bastante información y bastante aprendizaje para el operador y también para la autoridad. Muchas gracias. La última, dejo ahí mis datos, hay mi correo ahí, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo. Por tu presentación. Como antes mencionamos, y el beneficio de las personas que se han unido a este webinar, quizás un poco más tarde de cuando esto fue mencionado, les recordamos que las preguntas las estaremos realizando al final de las presentaciones y deberán enviarlas directamente a esta dirección de correo electrónico, indicando por favor a quién va dirigida la pregunta. Y sin más, quería dar la palabra ahora a mi compañera, a María Elena Sandoval, experta, como antes mencionó Rafael, en el SMS, que nos va a compartir
pues, cómo es el proceso de implementación del SMS. Adelante, Marilena. Ahora. Buenas tardes, gracias Rodrigo. Hoy les queremos hablar un poco acerca del SMS. Si bien es cierto, su implementación es uno de los requisitos necesarios para que un aeropuerto pueda obtener la certificación, tal como lo acaba de mencionar Rodrigo, a nosotros en ACI LAC nos interesa que los aeropuertos miembros cuenten con un sistema de gestión de seguridad operacional por los beneficios que representa para la seguridad más allá de un requisito de certificación. Siguiente, Francisco. Para empezar, es importante que todos entendamos el concepto de seguridad operacional. ¿Qué es la seguridad operacional? Es el estado en que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de aeronaves o que apoyen directamente dicha operación se reducen y controlan a un nivel aceptable. Podemos ver que la definición no habla de tener ceros riesgos, habla más bien de reducir y controlar hasta lograr un nivel aceptable. Esto se debe a que es imposible tener cero riesgos. Ninguna organización donde se realicen operaciones aeronáuticas está libre de riesgos. Los peligros están presentes en el día a día de la operación de un aeropuerto. Lo que sí es importante saber es dónde y cuándo ocurrirá un evento. Llámese incidente o accidente, dependiendo del grado de severidad de lo que ocurre. Podemos obtener las respuestas a estas preguntas cuando implementemos un sistema de gestión de la seguridad operacional, mejor conocido como SMS, correctamente en nuestras organizaciones. Siguiente, Francisco. ¿Qué es el sistema de seguridad operacional? Es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la rendición de cuentas, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios. Eso es el SMS por definición, pero realmente, ¿qué entendemos por SMS? Primero, es un sistema, por tanto es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Segundo, gestiona la seguridad operacional, por consiguiente, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para lograr que los riesgos producto de las operaciones aeronáuticas se reduzcan y controlen a un nivel aceptable, nivel que deberá ser establecido por cada organización. La definición nos menciona también la estructura orgánica. Por tanto, el sistema incluye a las diferentes unidades administrativas de la organización, que deberán, además de rendir cuentas, tendrán responsabilidades y seguirán las políticas y los procedimientos establecidos de antemano. Ahora que entendemos un poco más lo que es el SMS, es importante conocer qué beneficio nos proporciona su implementación, adicional de ayudarnos a saber dónde y cuándo ocurrirá un evento. Siguiente, Francisco. Beneficio de una gestión de seguridad operacional. Nos ayuda a fortalecer la cultura de seguridad operacional. Nos permite comprender mejor lo que sucede cuando se entrecruzan algunos componentes del sistema. Nos permite una detección temprana de los peligros. Podemos contar con una base de datos para una mejor toma de decisiones en pro de la seguridad y que posiblemente nos permita ahorros financieros. Aumento en la eficiencia y disminución de los costos innecesarios. Siguiente, Francisco. ¿Dónde se aplica el sistema de gestión de seguridad operacional? El SMS se aplica a cada uno de los procesos que se ejecutan durante la entrega de los servicios aeroportuarios, incluyendo los servicios que tengamos subcontratados, como son las construcciones dentro del aeródromo, mantenimientos tercerizados, etc. Es necesario contar con la descripción del sistema de nuestras actividades antes de iniciar con la planificación de nuestro SMS. De esta manera, podemos detectar con mayor facilidad los peligros que puedan presentarse durante la realización de cada una de las actividades. ¿Todos los aeropuertos pueden contar con un SMS? La respuesta es sí, y muy probablemente, si les pregunto a todos ustedes si tienen un SMS en su aeropuerto, la respuesta también será sí. Siguiente, Francisco. Para que un sistema de gestión de seguridad operacional sea efectivo y pueda cumplir con su objetivo, son necesarios los siguientes elementos. 1. El compromiso de la administración superior, llámese CEO, director, gerente, etc.,
Si la persona que está a la cabeza de la organización no está comprometida con la seguridad operacional y no está convencida de que el sistema es su seguro de vida, ya hay un 95% de posibilidades, por no decir un 100%, que el sistema fracase. 2. Cultura de seguridad operacional. Como toda cultura, esta es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se caracterizan. La organización en este caso es la que lleva es la que debe tener las tradiciones y estas costumbres. Nuevamente regresamos a la administración superior. Dependerá solo de la cabeza de la organización qué cultura quiere que caracterice a su aeropuerto. Si bien es cierto, la cultura debe ser el reflejo del comportamiento de cada uno de los colaboradores. Los factores humanos juegan un rol muy importante en todo esto. Aquí es un poco predicar con el ejemplo. Si percibo que no hay un interés real para con la seguridad, no voy a hacer las cosas convencida de que es necesario. Solo lo haré si alguien me mira o me lo pide. De lo contrario, continuaré en mi zona de confort y no pasa nada. A mi concepto, establecer la cultura de seguridad operacional es la parte más complicada de todo el proceso de implementación del SMS. Es algo que se debe practicar día a día. Debe ser parte de nuestra identidad como miembros de la comunidad aeronáutica. Señores, si logramos establecerla, ya tenemos la mayor parte del trabajo hecho. El resto de la implementación es mecánico. Siguiente, Francisco. ¿Cómo desarrollar una cultura de seguridad operacional positiva que nos permite implementar un sistema de gestión de seguridad operacional eficaz? Se debe lograr que tanto los administradores como los colaboradores quieran tomar decisiones y aplicar medidas que promuevan la seguridad operacional. Se debe crear un ambiente donde las críticas estén enfocadas a cambiar y mejorar, muy lejos de buscar un protagonismo. La administración y el personal deben compartir el conocimiento de los peligros y riesgos enfrentados por la organización y sus actividades, y la necesidad de gestionar los riesgos. Debemos evitar a toda costa ocultar información. Se debe inculcar al personal el valor de recibir información e informar a otros sobre la seguridad operacional. Sobre todo, se debe fomentar la práctica de compartir experiencias y notificar errores y equivocaciones para así mejorar la forma de actuar en el futuro. Vigilancia de la seguridad operacional. Como hemos mencionado, la implementación de la cultura de seguridad operacional es parte importante para el funcionamiento eficaz del sistema. Por tanto, es necesario que sea evaluada constantemente para así comprender cómo las personas se sienten con respecto a la organización y cuán importante se percibe que es la seguridad operacional. Identificar puntos fuertes y débiles. Identificar diferencias entre diversos grupos dentro de la organización. Y examinar los cambios con el tiempo. Para poder evaluar su grado de madurez, podemos utilizar las siguientes herramientas. Realizar cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, observaciones, exámenes de documentos. La evaluación del grado de madurez de la cultura de seguridad operacional puede proporcionar valiosos conocimientos que conduzcan a medidas de la administración para fomentar los comportamientos deseados en materia de seguridad operacional. Existe un cierto grado de subjetividad en dichas evaluaciones, y ya que éstas pueden reflejar opiniones y percepciones de las personas involucradas en un momento dado. Además, la calificación de la madurez de la cultura de seguridad operacional puede tener consecuencias imprevistas, alentando involuntariamente a la organización a que procure lograr la calificación correcta, en vez de trabajar en conjunto para comprender y mejorar la cultura de la seguridad operacional. Siguiente, Francisco. Ahora vamos a hablar un poco de los factores humanos. Hemos mencionado durante esta ponencia varias veces a los factores humanos, pero se preguntarán qué tiene que ver los factores humanos en todo esto, si al final los colaboradores deben realizar sus labores cuando y como se les ordene. Pues no es así, los seres humanos no somos máquinas. Es necesario el apoyo y el compromiso de la administración superior en cuanto a la creación de un entorno laboral que optimice el desempeño humano y aliente al personal a participar activamente y contribuir en los procesos de gestión de la seguridad operacional de la organización. No podemos obligar a nadie a hacer nada. Debemos convencer a las personas a que por voluntad propia realicen sus actividades, enfocadas en la seguridad de la operación. Me gustaba utilizar mucho el siguiente ejemplo. Se da un accidente debido a que la pista presenta un alto grado de contaminación por caucho. El encargado de realizar las inspecciones había realizado 1001 reportes sobre el tema, los cuales habían sido elevados a su jefe. Obviamente, como su jefe también es operativo,
sabe el peligro que representa para la operación, así que realizan una solicitud para que se contraten los servicios de una empresa que limpie la superficie. Esa solicitud llega a la administración y como en esa área nadie les ha hablado de la seguridad, se convierte en un papel más en el escritorio de alguien, para el cual no es prioridad. Para esa persona prioridad es quedar bien con su jefe, o más aún con la solicitud de la cabeza de la organización de querer remodelar su oficina o cualquier otro tema de muy poca relevancia para con la seguridad, sin tener la menor idea del problema que tiene en su aeropuerto hasta el momento que ocurre el accidente. Ningún accidente ocurre de manera aislada. Es una suma de eventos que pasaron desapercibidos y con una cultura de seguridad positiva, muchos que verán los peligros los notificarán para tomar las precauciones antes de que ocurra algo. Para que se pueda mejorar la forma en que las personas trabajan, es necesario comprender cómo interactúan con el entorno, sus capacidades y limitaciones e influencias en la actividad humana. El modelo Shell nos ayuda para entender mucho más fácil el impacto y la interacción de los colaboradores con el resto de los componentes del sistema. Adelante, Francisco. La S quiere decir software. Se refiere a la relación entre las personas y los sistemas de apoyo que se encuentran en el lugar de trabajo. Por ejemplo, reglamentos, manuales, listas de verificación, publicaciones, procesos y procedimientos, y soporte lógico de las computadoras. Incluyen temas tales como la experiencia reciente, precisión, formato y presentación, vocabulario, claridad y simbología. El hardware se refiere a la relación entre la persona y los atributos físicos del equipo, máquinas e instalaciones. Esto considera los aspectos ergonómicos de la operación del equipo por el personal. El entorno se refiere a la relación entre personas en el mismo entorno de trabajo. Algunas de estas interacciones corresponden al interior de la organización, sus colegas, los supervisores, administradores, etc. Muchas otras se dan entre individuos de diferentes organizaciones con diferentes funciones, controladores aéreos, pilotos, mecánicos, etc. En ella se considera la importancia de la comunicación y las habilidades interpersonales, así como la dinámica de grupo, para determinar la actuación humana. También, dentro del alcance de esta interfaz, están las relaciones entre personal y administración, así como la cultura institucional general. El elemento humano se refiere a la relación entre las personas y el entorno físico. Esto comprende aspectos como la temperatura, la luz ambiental, el ruido, las vibraciones, la calidad del aire, en fin, el ambiente donde se trabaja. Siguiente, Francisco. Ahora les comentaré un poco sobre el dilema de gestión. Todos los aeropuertos, sean públicos o privados, al final son un negocio, y como todo negocio, esperan generar ganancias. Por consiguiente, se debe llegar a un equilibrio entre la seguridad y las finanzas. Una organización debe mantener su rentabilidad para continuar funcionando mediante el equilibrio de la producción con riesgos de seguridad operacional aceptables. La implementación de los controles de riesgo de seguridad operacional tiene un precio, ya sea dinero, tiempo o recursos, pero son necesarios para el mejoramiento del rendimiento en materia de seguridad operacional. A muchos administradores les cuesta entender la importancia de invertir en seguridad. En una ocasión sostuve una conversación con un CEO que no entendía cuál sería su ganancia al invertir en unos equipos para mitigar el peligro viario. A lo que le respondí, créame, que si su inversión es mínima, su inversión será mínima si la compara con lo que le va a costar al aeropuerto si se cae un avión. Para poder lograr el equilibrio entre la seguridad y las finanzas, es muy importante poder tener identificados los peligros y evaluar el riesgo que estos producen para saber si podemos aceptarlos o si podemos mitigarlos de manera inmediata. Siguiente, Francisco. Ahora, ¿cómo implementamos un sistema de gestión de seguridad operacional en nuestros aeropuertos? Antes de implementar un sistema, debemos realizar un análisis de brecha. Es muy probable que se hayan implementado algunas de las funciones del SMS. Como mencionó Rodrigo, este tema no es nuevo, y de por sí muchos elementos los hemos estado desarrollando sin tener un nombre específico. El análisis de brecha nos servirá para saber dónde estamos parados y a partir de allí diseñar un plan de implementación funcional y eficaz. Plan que nos proporcionará un panorama claro de los recursos, tareas y procesos necesarios para implementar el sistema. Tal como nos mencionó Rodrigo en su presentación, el SMS está compuesto por 4 componentes y elementos. El primero, la política y objetivos de seguridad operacional. Para reflejar el compromiso de la organización con respecto a la seguridad operacional, la política debe comprender el compromiso de mejorar continuamente el nivel de rendimiento en materia de seguridad operacional.
promover y mantener una cultura de seguridad operacional positiva dentro de la organización, cumplir todos los requisitos normativos aplicables, proporcionar los recursos necesarios para entregar un producto o servicio seguro, garantizar que la seguridad operacional es una responsabilidad principal de todos los administradores y, por último, garantizar que se comprenda, implemente y mantenga a todos los niveles de la organización. La política de seguridad operacional debe hacer referencia al sistema de notificación de seguridad operacional. Es responsabilidad de la administración comunicar la política de seguridad operacional a toda la organización para asegurarse que todos la comprendan y trabajen enfocados en ella. Los objetivos de seguridad operacional deben definir aquello que se procura obtener con respecto a la implementación de la gestión del sistema. Deben ser declaraciones breves y de alto nivel de las prioridades de seguridad operacional de la organización y deben incluir sus riesgos de seguridad más importantes. Obligación de rendición de cuentas y responsabilidades en materia de seguridad operacional. El ejecutivo responsable es la persona que tiene la responsabilidad final del funcionamiento seguro de la organización y es quien tiene la autoridad para tomar decisiones en nombre de la organización, controlar los recursos, tanto financieros como humanos, y es responsable para enfrentar los problemas y riesgos de seguridad operacional. Y lo más importante, es el responsable de responder ante cualquier accidente o incidente que ocurra dentro del aeródromo. Es aconsejable que él se involucre visiblemente en las reuniones periódicas de alto nivel donde se desarrollen temas de seguridad operacional, lo cual le permitirá revisar los objetivos de seguridad operacional, observar el rendimiento en materia de seguridad operacional y el logro de las metas en la materia, adoptar decisiones de seguridad operacional oportunas, asignar recursos apropiados, establecer la obligación de rendir cuenta a los administradores en cuanto a sus responsabilidades, rendimiento y cronogramas de implementación de la seguridad operacional, y hacer que todo el personal lo perciba como un ejecutivo interesado en la seguridad operacional y a cargo de la misma. El ejecutivo responsable no participa normalmente en las actividades cotidianas de la organización o en los problemas que se encuentren en el lugar de trabajo, y debería asegurarse que exista una estructura apropiada para gestionar y operar el SMS. Por tanto, deberá delegar alguna de las funciones a una persona o grupos de personas. Las siguientes obligaciones de rendir cuenta en materia de seguridad operacional no puede delegarlas a nadie, son exclusivamente obligaciones de él. Asegurar que las políticas de seguridad operacional son apropiadas y se comuniquen. Asegurar la necesaria asignación de recursos, tanto financieros, personal, instrucción y suministros. Establecimientos de límites aceptables de los riesgos de seguridad operacional y asignación de recursos para los controles necesarios. Además, tiene la obligación de rendición de cuentas en materia de seguridad operacional sobre la proporción de suficientes recursos financieros y humanos para la implementación adecuada de un SMS eficaz, la promoción de una cultura de seguridad operacional positiva, el establecimiento y promoción de la política de seguridad operacional, el establecimiento de los objetivos de seguridad operacional de la organización, el aseguramiento de que el SMS está adecuadamente implantado y funciona de acuerdo a los requisitos, y por último, sobre el cumplimiento de la mejora continua del SMS. Todas las obligaciones de rendición de cuentas, responsabilidades y atribuciones deben establecerse en el manual de SMS y comunicarse a toda la organización. La obligación de rendir cuentas en materia de seguridad operacional y las responsabilidades correspondientes de cada administrador son componentes integrales de la descripción de sus cargos. La designación del personal clave de seguridad operacional. La persona que realiza la función de gerente de seguridad operacional es responsable ante el ejecutivo responsable del rendimiento del SMS y de la prestación de los servicios de seguridad operacional a los demás departamentos de la organización. El gerente de seguridad operacional asesora al ejecutivo responsable y a los gerentes de línea respecto a los asuntos de gestión de la seguridad operacional, y es responsable de coordinar y comunicar los problemas de seguridad operacional dentro de la organización, así como a los miembros externos de la comunidad aeronáutica. Sus funciones son gestionar el plan de implementación del SMS en nombre del ejecutivo responsable, realizar o facilitar la identificación de peligros y el análisis de riesgo de seguridad operacional,
controlar las medidas correctivas y evaluar sus resultados, proporcionar informes periódicos sobre el rendimiento de seguridad operacional de la organización, mantener registros y documentación de la seguridad operacional, planificar y facilitar la capacitación en seguridad operacional, proporcionar asesoramiento independiente sobre asuntos de seguridad operacional, controlar las preocupaciones de seguridad en la industria de la aviación y su impacto percibido en las operaciones de la organización orientada a la entrega de los servicios, coordinar y comunicarse en nombre del ejecutivo responsable con las autoridades de aviación del Estado y otras entidades estatales sobre temas relacionados a la seguridad. El gerente de seguridad operacional no debería involucrarse directamente en la entrega de productos o servicios, pero debería tener conocimientos prácticos de todos ellos. El Comité de Seguridad Operacional. Se deben establecer comités de seguridad operacional que respalden las funciones del SMS en toda la organización. El SRB es el Comité de Seguridad Operacional de mayor nivel. Se conoce como el Consejo de Revisión de Seguridad Operacional y está integrado por el ejecutivo responsable y los administradores superiores, participando como asesor el gerente de seguridad operacional. El SRB tiene carácter estratégico y trata de asuntos de alto nivel relacionados con las políticas de seguridad operacional, asignación de recursos y rendimiento de la organización. El SRB controla la eficacia del SMS, la adopción oportuna de cualquier medida de control de riesgo de seguridad operacional que sea necesaria, el rendimiento en materia de seguridad operacional en comparación con la política y los objetivos de seguridad operacional de la organización, la eficacia general de las estrategias de mitigación de los riesgos de seguridad, la eficacia de los procesos de gestión de la seguridad operacional de la organización que respaldan tales como la prioridad institucional y la promoción de la seguridad. Los SAC son los grupos de acción de seguridad operacional, encargados de implementar las estrategias de seguridad operacional elaboradas por el SRB. Por lo general, están concentrados en el día a día de las operaciones. Los SAC supervisan el rendimiento en materia de seguridad operacional dentro de las áreas funcionales de la organización y garantizan que se lleven a cabo las actividades de gestión de riesgo apropiadas. Revisan los datos de seguridad operacional disponibles e identifican la implantación de estrategias apropiadas de control de riesgo de seguridad operacional y garantizan que se proporcionan comentarios de los empleados. Evalúa el impacto de seguridad operacional relacionado con la introducción de cambios operacionales o nuevas tecnologías. Coordina la implementación de las medidas correctivas relacionadas con los controles de seguridad operacional y garantiza que dichas medidas se tomen rápidamente. Otro elemento muy importante del primer componente es la coordinación de la planificación de respuesta ante emergencia. El plan de respuesta ante una emergencia, ya sea de salud pública, por desastre natural o por un accidente aéreo, determina las medidas que debe adoptar el personal responsable durante una emergencia. La mayoría de estos casos exigirá acciones coordinadas entre diferentes organizaciones, posiblemente con otros proveedores de servicios y con otras organizaciones externas, como las de servicios de emergencia no relacionados con la aviación. La coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias deberá ser dirigida por el SMS, el cual se encargará de alinear los planes de todos los involucrados hacia un solo objetivo. El último elemento del primer componente es la documentación del SMS. El manual de SMS deberá incluir una descripción detallada de las políticas, procesos y procedimientos de servicios, incluyendo la política y los objetivos de seguridad operacional. Adicional, el SMS también comprende la recopilación y mantenimiento de registros operacionales que apoyen la existencia y el funcionamiento continuo del sistema. Entre los registros operacionales de SMS debemos incluir los registros de informes de peligro, los registros de las evaluaciones, los registros de las revisiones o auditorías, los registros de instrucción del personal, las actas de las reuniones del comité y el plan de implementación del SMS, así como también el análisis de brecha que utilizamos al principio. Siguiente, Francisco. El segundo componente es la gestión de riesgos de seguridad operacional. El proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional comprende la identificación de peligros, la evaluación de riesgos de seguridad operacional y la mitigación de dichos riesgos. Es importante comprender el sistema y su entorno operacional, para lo cual debemos contar con una descripción detallada del sistema y sus interfaces. La identificación de peligros es la primera etapa del proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional. Debemos desarrollar y mantener un proceso formal
para identificar peligros que puedan tener consecuencias en la seguridad operacional de la aviación, en todos los sectores de la operación y en todas las actividades. Es importante considerar los peligros que puedan existir como resultado de las interfaces del SMS con organizaciones externas. La gestión eficaz de la seguridad operacional depende de las investigaciones de calidad para analizar sucesos y peligros de seguridad operacional y notificar conclusiones y recomendaciones a efectos de mejorar la seguridad en el entorno operacional. Siguiente. Existen varias fuentes para la identificación de estos peligros, tanto internas como externas, que nos puedan servir para obtener información. 1. La observación normal de las operaciones. 2. Los sistemas de notificación tanto voluntaria como obligatorio. Y 3. Las investigaciones de la seguridad operacional del proveedor de servicio. Siguiente, Francisco. Una de las fuentes principales para la identificación de peligros es el sistema de notificación de seguridad operacional, especialmente el sistema de notificación voluntaria. Aunque normalmente se utiliza el sistema obligatorio para incidentes que han ocurrido, el sistema voluntario proporciona un canal adicional de notificación de posibles problemas de seguridad operacional, como peligros, cuasi colisiones o errores. Es importante que se brinden adecuadas protecciones para alentar a las personas a que notifiquen lo que han visto o experimentado, haciendo énfasis en que la información notificada se utilizará solamente para apoyar la mejora de la seguridad operacional. La intención de esto es promover una cultura de notificación eficaz y la identificación proactiva de posibles deficiencias de seguridad operacional. Los sistemas de notificación voluntaria de seguridad operacional deben tener carácter confidencial, lo cual ayuda a facilitar la revelación de peligros relacionados con errores humanos, sin temer castigos o experimentar vergüenza. Las notificaciones voluntarias de seguridad operacional pueden ser anónimas y archivarse una vez adoptadas las necesarias medidas de seguimiento. Los informes anónimos pueden apoyar futuros análisis de tendencias para el seguimiento de la eficacia de la mitigación de riesgo e identificar peligros emergentes. Para ser eficaces, los sistemas de notificación de seguridad operacional deben ser fácilmente accesibles a todo el personal. Dependiendo de la situación, puede utilizarse un formulario en papel o un sitio web o una simple llamada o quizás una simple reunión con el gerente encargado, la persona encargada del SMS. Disponer de múltiples métodos de entrada maximiza la probabilidad de participación del personal. Todos deberían ser conscientes de los beneficios de las notificaciones de seguridad operacional y de cuál debería ser el contenido de las mismas. Es muy importante la retroalimentación sobre las decisiones a medida que se han adoptado como producto de la notificación y más aún, informar sobre los nuevos peligros detectados. De esta manera, el personal se sentirá parte integral del proceso y así se promoverá una cultura de seguridad operacional positiva y se fomentará futuras notificaciones. Los peligros identificados y sus posibles consecuencias deben ser documentados para posteriormente ser utilizados en los procesos de evaluación de riesgo de seguridad operacional. Cuando se realicen investigaciones de seguridad operacional, debemos tener en cuenta que lo que se busca es comprender lo que sucedió y cómo prevenir que no ocurran en el futuro situaciones similares, mediante la eliminación o mitigación de las deficiencias de seguridad operacional que se hubieran detectado. Podemos implementar también el desarrollo de investigaciones, las cuales nos arrojarían la siguiente ventaja: obtener una mejor comprensión de los hechos que condujeron al suceso, identificar los factores humanos, técnicos e institucionales contribuyentes, identificar los peligros y realización de evaluaciones de riesgo, identificar qué enseñanza nos trajo el evento y que deberían compartirse con los miembros de la comunidad aeronáutica. Siguiente, Francisco. El segundo elemento del segundo componente es la evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional. Se debe desarrollar un modelo y procedimientos de evaluación de riesgo de seguridad operacional que permitan aplicar un enfoque coherente y sistemático para la evaluación de dichos riesgos. Esto debería incluir un método que contribuya a determinar qué tipo de riesgo es aceptable o inaceptable y priorizar las medidas pertinentes. Una vez evaluados los riesgos de seguridad operacional, se debe iniciar un proceso de toma de decisiones basada en datos para determinar los tipos de controles de riesgo de seguridad operacional que se deben implementar. El uso de una matriz de riesgo de seguridad operacional nos permite expresar los riesgos de seguridad relacionados con el peligro identificado en un formato cuantitativo, pero no siempre tenemos los datos suficientes para realizar este análisis. Por tanto, requerimos utilizar la apreciación de un experto en el tema.
Una vez evaluados los riesgos de seguridad operacional, podemos implementar los controles apropiados. Es importante involucrar a los usuarios finales y expertos temáticos en la determinación de los controles de riesgo de seguridad operacional apropiados. Si se asegura la participación de las personas adecuadas, se podrá maximizar la viabilidad de las mitigaciones de riesgo de seguridad operacional escogidas. Antes de implementar controles de riesgo de seguridad operacional, deberíamos realizar una determinación de cualesquiera consecuencias no deseadas, en particular en la introducción de nuevos peligros. Una vez acordado e implantado el control de riesgo de seguridad operacional, debemos observar el rendimiento en materia de seguridad operacional para asegurar la eficacia de dicho control. Es necesario verificar la integridad, eficiencia y eficacia de los nuevos controles de riesgo de seguridad operacional en condiciones de operaciones reales. Siguiente, Francisco. El componente 3, aseguramiento de la seguridad operacional. El aseguramiento de la seguridad operacional cuenta con procesos y actividades que nos permitirán determinar si el SMS funciona de acuerdo con las expectativas y los requisitos. Para esto, es necesario que observemos continuamente los procesos internos y el entorno de la operación para detectar cambios o desviaciones que puedan introducir riesgos de seguridad operacional emergentes o el deterioro de los controles de riesgo existentes. Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional. Para verificar el rendimiento en materia de seguridad operacional y validar la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional, es necesario utilizar una combinación de auditorías internas y establecimiento y observación de indicadores de rendimiento. La evaluación de la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional es importante, dado que su aplicación no siempre alcanza los resultados previstos. Las auditorías internas no serán de gran ayuda, puesto que le proporcionarán al ejecutivo responsable y a la administración superior información y comentarios sobre la situación del cumplimiento de los reglamentos, el cumplimiento de las políticas y procesos y procedimientos, la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional, la eficacia de las medidas correctivas y la eficiencia del SMS mismo. La gestión del cambio. Los cambios pueden afectar la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional existentes. Además, nuevos peligros y riesgos de seguridad operacional conexos pueden introducirse involuntariamente en una operación cuando ocurren cambios. Los peligros deberían identificarse y los riesgos de seguridad operacional conexos evaluarse y controlarse a tiempo. Podemos mencionar como ejemplos de cambios la expansión o contracción institucional, que es lo que estamos viviendo en muchos aeropuertos hoy en día por el tema del COVID. Las mejoras empresariales que puedan tener consecuencias para la seguridad operacional. Estas pueden resultar en cambios a los sistemas, procesos o procedimientos internos que respaldan la entrega de productos y servicios. Los cambios al entorno de la operación de la organización. Los cambios de las interfaces del SMS con organizaciones externas. Los cambios normativos externos, cambios económicos y riesgos emergentes. Podemos mencionar también las construcciones constantes que se desarrollan dentro de los aeródromos, las cuales traen un sinfín de peligros nuevos que debemos evaluar antes de empezar a ejecutarlas. La mejora continua del SMS. El mantenimiento y la mejora continua de la eficiencia del SMS es apoyada por las actividades de aseguramiento de la seguridad operacional, que comprende la verificación y seguimiento de las medidas y los procesos de auditoría interna. Debería reconocerse que el mantenimiento y la mejora continua del SMS son actividades permanentes, puesto que la propia organización y su entorno operacional estarán cambiando constantemente. Los procesos de observación del rendimiento en materia de seguridad operacional y de auditoría interna contribuyen a la capacidad de lograr una mejora continua de rendimiento en materia de seguridad operacional. La observación continua del SMS, sus controles de riesgo de seguridad operacional conexos y los sistemas de apoyo garantizan que los procesos de gestión de la seguridad operacional estén logrando sus objetivos deseados de rendimiento en materia de seguridad operacional. Siguiente, Francisco. El cuarto y último componente es la promoción de la seguridad operacional. La promoción de la seguridad operacional alienta una cultura de seguridad operacional positiva y contribuye a alcanzar los objetivos de seguridad mediante la combinación de competencias técnicas que mejoren continuamente con la instrucción y la educación, la comunicación eficaz y la compartición de información. La promoción de la seguridad operacional afecta el comportamiento tanto individual como institucional y complementa las políticas, procedimientos y procesos de la organización, proporcionando un sistema de valores que respalda las actividades de seguridad operacional. En cuanto a la instrucción y educación,
El gerente de seguridad operacional es responsable de garantizar que se implemente un adecuado programa de instrucción de seguridad operacional. Esto comprende el suministro de información de seguridad operacional apropiada y pertinente a los problemas de seguridad específicos que enfrenta la organización. Contar con personal capacitado y competente para cumplir sus funciones en el marco del SMS, sin importar su nivel en la organización, es un indicio del compromiso de la administración con un SMS. El programa de instrucción debería incluir instrucción inicial y periódica para mantener las competencias. La instrucción periódica de seguridad operacional debería concentrarse en los cambios que se introduzcan en las políticas, procesos y procedimientos del SMS y debería destacar problemas específicos de seguridad operacional pertinentes a la organización o enseñanzas obtenidas. Comunicación de la seguridad operacional. Se deberá comunicar los objetivos y procedimientos del SMS de la organización a todo el personal. Esto puede realizarse mediante circulares informativas, avisos, boletines, sesiones informativas o cursos de instrucción. El gerente de seguridad operacional también deberá garantizar que las enseñanzas extraídas de investigaciones y casos prácticos o experiencias, tanto internos como de otras organizaciones, se distribuyan ampliamente. Por consiguiente, la comunicación de seguridad operacional se dirige a garantizar que el personal es plenamente consciente del SMS. Transmite información crítica para la seguridad operacional. Crea conciencia sobre nuevos controles de riesgo de seguridad operacional y medidas correctivas. Proporciona información sobre rendimientos de seguridad operacional nuevos o enmendados. Promueve una cultura de seguridad operacional positiva y alenta al personal a identificar y notificar peligros. Proporciona comentarios e información. Las actividades de promoción de la seguridad operacional deberían llevarse a cabo durante todo el ciclo de vida del SMS y no solo al comienzo de este. Es recomendable realizar periódicamente actividades donde se involucre a toda la comunidad aeroportuaria, tales como semanas de la seguridad operacional, caminatas de recolección de FOD, tardes de cine donde se presenten información de accidentes, productos de peligro que tengan en sus aeropuertos, para que de esta manera los colaboradores se sientan identificados y se rompa el mito de que en mi aeropuerto no va a pasar. Siguiente, Francisco. La seguridad es compromiso de todos. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Antes de pasar a la última presentación de Daniela Roach, quería recordarles que las preguntas las estaremos realizando al final la sesión de preguntas se estará realizando al final de las presentaciones y les agradecemos que envíen sus preguntas a la dirección que ven en pantalla. A continuación, pues Daniela nos presentará un ejemplo práctico de implementación del SMS en el aeropuerto de Montego Bay, en Jamaica. Adelante, Daniela. Buenas tardes a todos. Es mi placer darles algunos antecedentes de nuestra experiencia en Montego Bay de la implementación del SMS. Les voy a decir que tuvimos algunos tropiezos por acá para obtener las lecciones aprendidas con el SMS. La primera parte para construir un SMS robusto es construir un plan de implementación robusto. Este es el documento más importante y tiene que ser apoyado. El plan de implementación es como un plano para su SMS. Tiene que asegurarse que delinean todos los requerimientos y lo que van a implementar. Tiene que tener en mente cómo funciona su SMS. Está basado en la complejidad y los aspectos únicos de su aeropuerto. No hay uno igual al otro. O así, aquí les da una visión general de cómo debe ser un proceso de implementación SMS. Aquí les tengo un flujograma. Voy a saltarme algunas secciones que ya mencionó María Elena. Aquí vemos cuáles son los componentes y estos componentes, el siguiente paso es definir todos los elementos. Esto se hace y
mezcla aquí todo. En el plan de implementación hay una fase 1, fase 2 y fase 3 y 4. Lo que OASI recomiendan es que comiencen con la fase 1, continúen con la fase 2 y usan la fase 1 para construir los elementos de las fases 2, 3 y 4. Lo que hicimos en MBJ fue un poco diferente, porque comenzamos en el 2015 y reconocimos que cuando implementábamos elementos de una fase, tocábamos elementos de otra fase. Entonces, lo que hicimos en el año 1 y 2, estábamos viendo elementos de fase 1 y 2. En el año 3, fase 1, 2 y 3, 4 y 5, veíamos elementos de la fase 3, 4 y 5, y al final conjuntamos todo esto en un análisis y nos dimos cuenta que habíamos satisfecho todos los requerimientos y habíamos implementado un plan del SMS. Otro ejemplo donde adaptamos, ajustamos el SMS para el ambiente de nuestro aeropuerto es que OASI nos requiere que tengamos un sistema para compilar información, recopilar información, una base de datos apropiada. Entonces, cuando desarrollamos nuestro sistema de compilación de datos, nuestra base de datos, tuvimos que considerar a todos los aeropuertos, a todo el staff, todos los empleados del aeropuerto, adicionalmente de tener un link en nuestro website para todo el staff, para todas las personas, información relacionada con el safety, tenemos aquí estas notificaciones por todas las terminales, por todo el aeropuerto, y aquí recibimos notificaciones de todo el staff, los empleados. Los comités de safety, de seguridad, un gerente de SMS no puede sobrevivir sin un comité activo de seguridad. Afortunadamente, tuvimos 2 comités muy activos, uno externo y uno interno. Los componentes aquí incluyen un comité de alto nivel que incluye la junta directiva, un comité de supervisión, un comité también de la pista aérea. Están todas las partes interesadas de los aeropuertos acá y juntos todos colaboramos que tengamos un nivel apropiado de seguridad. Aquí vamos a ver los componentes principales, los 4 principales. Las políticas de seguridad son para lograr un rendimiento de seguridad adecuado. El desafío para MBJ tenía que ser adecuado para los desafíos que teníamos. Yo aconsejo que sea lo más realista posible. Lo que declaran acá, lo que ven acá es la auditoría que van a recibir. El siguiente componente es la gestión de manejo de riesgo. Primero tuvimos que ejecutar acciones correctivas. Y cuando uno se involucra con el SMS activamente, sabemos que hay desafíos. Entonces, creamos planes de correctivos de corto y largo plazo en diferentes etapas para este plan de manejo de riesgo, gestión de riesgos. Aseguramiento de seguridad es la sección más pesada del SMS. Auditorías internas, externas, nos han ayudado con lineamientos, nos han ayudado a gestionar el cambio y aquí consideramos los impactos de los cambios. Implementamos las necesidades para mantener un nivel aceptable de seguridad. A su derecha pueden ver los procedimientos de cambios de seguridad. Esta información es sencilla y la compartimos con todo el staff, todos los empleados de los aeropuertos. Aseguramiento de seguridad
Si les gustan las estadísticas, aquí esto es muy interesante para desarrollar nuestros indicadores. Consideramos indicadores globales, regionales, al igual que indicadores específicos para nuestro aeropuerto. Por ejemplo, monitoreamos los taxiways y los runways, las actividades, también problemas con aves, incidentes con aves, porque estaban aumentando en nuestros aeropuertos y teníamos que tomar medidas correctivas o de mitigación y monitorear todo esto. Promoción de seguridad, este componente, ¿no?, ayuda a nutrir una cultura de seguridad en todos los aeropuertos, en especial el nuestro. El desafío para la promoción de seguridad de nosotros es que las personas dentro de nuestro aeropuerto tengan informes suficientes o adecuados. Si hay un accidente o un incidente, no quieren ser despedidos o algo por el estilo. Entonces hay que realzar, mejorar la confianza de los empleados y siempre hay que proporcionar retroalimentación para que el sistema, la gente en el sistema tenga más confianza. Entonces, si las personas saben que ellos pueden proporcionar retroalimentación o van a recibir retroalimentación, van a tener mayor seguridad con el sistema. La semana de seguridad, que fue muy emocionante, es una actividad anual de promoción para incrementar la concientización de seguridad. Durante esta semana demostramos los componentes principales del SMS y aquí nuestros empleados comprenden mejor sus roles, responsabilidades y esto mejora en general la seguridad de nuestros aeropuertos. Como dije al comienzo, tuvimos muchos tropiezos al principio, hubo muchos desafíos. Aquí delineé los más importantes y los que yo pienso que les pueden ayudar a ustedes para desarrollar su SMS. Primero, asegúrense que su SMS se desarrolla basado en OASI y los reguladores locales, que sea sencillo y que satisface todos los requerimientos de sus regulaciones. Usamos el anexo 19, documento 9859 y las regulaciones civiles de aviación de Jamaica. Asegúrense que ajusten, adaptan su SMS para lo que ustedes necesitan. Una lección aprendida muy grande. Tengan confianza en su SMS. Entre más madura el SMS y cuando es auditado, van a recibir un gran influjo de recomendaciones. Siempre hay opiniones, siempre hay algo que se puede mejorar. Tienen que demostrar que si siguen los requerimientos de su regulador, recuerden, cómo funciona el SMS de ustedes es un reflejo de cómo opera su aeropuerto y el ambiente en que está ubicado su aeropuerto. Este es muy importante. Su SMS nunca va a ser perfecto. En mi opinión, los aeropuertos demoraron implementar un SMS completo porque todavía consideran que no es perfecto. Entonces los aeropuertos podían estar susceptibles a incidentes. SMS, sin embargo, opera en un ambiente constantemente cambiante, que cambia constantemente. Por lo tanto, siempre van a haber cambios continuos y mejoras continuas. Entonces, está bien declararlo. No significa que va a ser perfecto. Siempre hay campo para mejoras. Y finalmente, a pesar de estos cambios constantes, finalmente queremos un sistema que pueda producir, repetir resultados consistentes. Esto va a demostrar que ustedes están desarrollando un sistema de calidad de gestión de seguridad. Muchísimas gracias por haberme invitado y estamos atentos para cualquier pregunta. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Muy interesante, un ejemplo práctico de cómo fue implementado y las lecciones aprendidas. Tenemos tiempo para alguna pregunta.
tenemos una pregunta de Anel Fonseca, de Tocumen, dirigida a Rodrigo del Sistema Regional de Vigilancia y Seguridad Operacional, aunque creo que es una pregunta que Daniela y Marilena también pueden dar su opinión. La primera es, ¿puede el SMS alcanzar un nivel de madurez sin el apoyo del CEO, el director del aeropuerto? Activen las cámaras, por favor, y el micrófono. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Bien. Sí. 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 Hugo, ¿quién va primero? Sí, no, yo creo sí. No hablo bien por lo que está escrito en los documentos de la OASI, que sí, la política y el compromiso de la alta administración está ahí como uno de los elementos, pero efectivamente, incluso por otros temas anteriores, cualquier cambio de cultura en cualquier organización, y el SMS es un cambio de cultura, depende muchísimo del compromiso de la alta administración. O sea, que sea el CEO, de preferencia la más alta administración, porque obviamente tiene un alcance más grande, pero que no sea específicamente la persona, lo que sería ideal, pero que sea alguien que tiene voz y que tiene poder de decisión lo más amplio posible dentro de la organización, debe tener un compromiso con eso muy fuerte. Eso es, y una pesquisa que hice, una investigación que hice en otro tema hace mucho tiempo para implementación de sistemas en organizaciones, sistemas distintos de control de producción, ese tipo de cosas. El compromiso de la alta administración aparecía como un porcentaje altísimo del factor de suceso para la implantación. Altísimo, como que mucho más grande que todos los otros factores. Entonces, si hay un compromiso de la administración, todo lo demás es como consecuencia. Hay recursos, hay tiempo, hay cómo hacer todo lo que se hace. Entonces, realmente es un factor muy importante. Gracias, Rodrigo. No sé si Daniela o Marielena quieren añadir algo más, si no paso a otra pregunta. Estoy de acuerdo con Rodrigo. El SMS no opera por sí solo en un silo, se ocupan esfuerzos continuos y como en cualquier equipo, el presidente, el CEO es un líder que también proporciona recursos. Una vez el CEO está comprometido con la implementación del SMS, es como tener la luz verde y todo es más fácil. Gracias, Daniela. Marilena, si no paso a otra pregunta. Sí, no, estoy de acuerdo con Daniela y Rodrigo. I agree with Daniela and Rodrigo. Recuerda que el SMS Keep in mind, SMS es la responsabilidad del is the ejecutivo. responsibility. Si a él no le interesa el tema, no hay manera de avanzarlo. Es como lo dije en mi presentación, ese es su seguro de vida. Al final del día, que no haya ningún accidente o incidente, en el mejor de los casos, dentro del aeropuerto, va a depender exclusivamente de él. Y si pasa algo, el único responsable es él también. Entonces, si no se compromete, aquí no tendríamos mucho que hacer. Perfecto. Gracias, Marilena. Y la última, también para Rodrigo. También va ligado, tengo una cuestión, una pregunta, digamos, personal. Dice, ¿por qué la OASI no le pone un último plazo a los estados para que sus aeropuertos internacionales tengan el SMS implementado? Ya van más de 10 años con este requerimiento. Así, en verdad, lo que pasa es que cómo la OASI maneja eso, y ahí, como veo yo del sistema, pero trabajando en la oficina y también como auditor del USOAP AGA. Lo que pasa es que la OASI muy poco pone plazos así para implantación de cuándo tiene que implementar.
Para la OASI, desde que existe el SMS, desde que existe el anexo 19, o antes, cuando algo ya existía en otros documentos, el SMS ya es obligatorio. Pero obviamente los estados tienen su potestad y su soberanía para definir cómo ponen. Pero, por ejemplo, por ser ya un estándar de la OASI, cuando hay una auditoría USOAP, y eso en verdad que se cambió, hubo un cambio ahí de modelo de auditoría, por un tiempo el SMS no estuvo incluido, pero no sé si ese año, que ese tema de COVID y todo, pero el próximo, cuando reempiecen las auditorías, se va a empezar la auditoría del SMS y del SSP del Estado. Y cuando empiece eso, la OASI va a medir, si va a hacer una auditoría en el Estado, si el Estado está asegurando que se implante el SMS en los aeropuertos internacionales. Y aunque el Estado no tenga un plazo por la OASI, eso refleja en el resultado en los estados que no han implantado, todavía no lograron que todos los operadores de aeropuertos internacionales implanten. Eso va a impactar el resultado de la auditoría, obviamente. Entonces, no hay un plazo máximo, pero impacta en el resultado de la auditoría. Así como el Estado audita el operador, también el Estado es auditado por la OASI. Gracias, Rodrigo. Y creo que sí, han entrado un par de ellas más por beneficio de tiempo. Vamos a hacer una a Daniela. Ayúdame, Paul, por favor. Que dice, ¿podría, por favor, explicar cuáles son los parámetros o elementos de juicio que utilizan en su aeropuerto para determinar qué nivel es aceptable para cada KPI? Es decir, ¿cómo definen, por ejemplo, qué número de airstrikes son rojos, verdes, etcétera? Estás en mute, Daniela. Daniela, ¿estás en mute? Ok, gracias. Usamos lineamientos de OASI y la matriz en el anexo 19 y vemos los niveles de criterios de peligrosidad y alertas. Así es que si un mes está más allá de los promedios normales, entonces es cuando declaramos que no es seguro y nuestros niveles de alerta suben. Es cuando empezamos a colocar medidas de mitigación. Y si por 3, 4 meses continúa, seguimos estos lineamientos, de hecho. Gracias, Daniela. Yo creo que ya, en beneficio del tiempo, las siguientes preguntas serán contestadas, serán enviadas a cada uno de los panelistas para que las contesten por correo electrónico. Quería agradecer en nombre de ASILAC a los panelistas por su tiempo, a Marielena por organizar el webinar y a los demás panelistas por el tiempo para preparar las presentaciones y compartir sus experiencias. Muchísimas gracias. Como mencionamos al principio, las presentaciones serán compartidas por correo electrónico en las próximas horas, al igual que el link para el link de grabación donde podrán ver nuevamente este webinar y los demás webinars que hemos realizado en las últimas semanas. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.